Muy bien, pues creo que ya estamos en directo. Buenos días a todos. Muchas gracias una vez más por vuestro tiempo. Muchas gracias por asistir a nuestro nuevo webinar. En este caso, para aquellos de vosotros que ya nos siguierais en el pasado, compartimos presentación con nuestro partner Raona en nuestras series de webinars acerca de protección de datos en Microsoft 365. En el pasado estuvimos hablando de las protecciones alrededor de Power Platform y en la sesión de hoy nos vamos a centrar en todo lo relacionado con el backup de Microsoft 365. Por mi parte, una presentación muy rápida. Mi nombre es Roberto Delgado. Trabajo para AvePoint como arquitecto de soluciones y mis 13 años trabajando sobre todo en el mundo preventa. He trabajado con cientos de clientes alrededor de diferentes soluciones de AvePoint para tanto en el pasado granjas de SharePoint on-premises como en este caso la nube de Microsoft, tanto Office 365 o Azure. Y bueno, pues también doy paso a mi compañero Óscar, que de nuevo comparte con nosotros su experiencia. Buenos días. Bueno, algunos de vosotros ya me conocéis. Yo soy Óscar Salobreña, responsable del área de infraestructura y cloud de Raona, IT Manager. Y bueno, vamos a empezar esta aventurilla de mostraros las bondades del Cloud Backup. ¿Ok? Roberto, la agenda, si quieres presentarla, es muy rápida. Vamos a hablar de nuestra relación como partners. Exacto. Y vamos a hablar, bueno, de por qué, obviamente, hacer un backup en la nube, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los escenarios que nosotros ya, después de tantos años trabajando, pues vemos con los diferentes clientes por qué han decidido decantarse por una solución de backup para 365, ¿de acuerdo? Y aprovechando un poco los nuevos anuncios de Microsoft en el último Ignite, ¿de acuerdo? Vamos a también hablar un poco qué es lo que Microsoft ha promocionado, qué es lo que Microsoft ha anunciado como herramientas nuevas de protección de datos en 365 y, por supuesto, hablaremos de las herramientas de AvePoint, en este caso, la herramienta de Cloud Backup para protección de Microsoft 365 e integración con el backup nativo de 365. Venga, pues vamos a ello. Una presentación muy rápida sobre nosotros, ¿vale? Raona y AvePoint colabora hace más de 10 años con herramientas, sobre todo de AvePoint, en soluciones o proyectos tecnológicos de digitalización que nosotros, Raona, ha ejecutado en varios clientes, migraciones, movimientos de contenidos de datos entre granjas de SharePoint, etcétera. Hacemos posible que las organizaciones se beneficien con tecnología Microsoft. Esto desde Raona, que alguno de vosotros, como ya he dicho, ya nos conocéis, somos expertos en tecnología Microsoft y Gold Partners ambos. Así que AvePoint también tiene un punto muy fuerte, que es que es un socio avanzado con Microsoft y eso permite que sean pioneros a la hora de probar nuevas funcionalidades, ¿no? A la hora de acceder a nuevas funcionalidades en la tecnología Microsoft. Roberto, aquí. Sí. Pues una pequeña introducción para aquellos de vosotros que no seáis familiares con la empresa, con AvePoint. Es una empresa lo que es lo que se conoce como un Independent Software Vendor de Microsoft, fundada en el año 2001, y proporcionamos diferentes soluciones alrededor de pues, herramientas de migración, de protección de datos, de governance, y utilizando nuestros diferentes centros de datos de Microsoft Azure alrededor del mundo, proporcionamos diferentes soluciones, tanto para, bueno, pues como comentábamos, backup, migraciones, etcétera. Trabajamos con más de 9 millones de usuarios como tal en la nube, ¿de acuerdo? Con más de 17.000 clientes y tenemos oficinas en en múltiples países. La solución que vamos a presentar hoy, ¿de acuerdo? Así como todas nuestras soluciones, son soluciones 100% SaaS, que se encuentran hospedadas en diferentes centros de datos de Microsoft Azure, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues nos permite un poco hacer todo ese autoescalado de las herramientas, tanto la herramienta de backup como de migración, y así como proporcionar los datos en la región donde el cliente tenga ubicado su tenant, así como soporte de multigeo igualmente. Perfecto. Y sobre Raona, bueno, consultora tecnológica con 20 años de experiencia. Este año hemos hecho nuestros 20 años. Tenemos sedes en Barcelona, Madrid, en Latinoamérica, en San Luis, Buenos Aires. Ahora recientemente hemos abierto Colombia y tenemos sede en Andorra. Somos Gold Partner Microsoft desde hace 18 años y somos una consultora con 250 ingenieros.
Tenemos 18 premios internacionales en Digital Workplace, en proyectos de Digital Workplace y más de 400 proyectos a nuestra espalda, con lo cual, como veis, tenemos un poquito de bagaje en tecnologías Microsoft. Nuestro expertise, nuestro catálogo de servicios, bueno, va desde lo que nosotros llamamos nuestras soluciones de Digital Workplace, portales de comunicación, colaboración, adopción y paperless, que es una solución de digitalización de papel, hasta nuestro catálogo de servicios. Tenemos equipos de Power Platform, de Custom Development, Data INA, Infra y Cloud, que es mi área, gestión documental, User Experience. Y también nos categorizan, nos catalogan como expertos y pioneros en tecnología. Tenemos un área donde estamos innovando constantemente, ¿no? Estamos ahora innovando e integrando en nuestras soluciones inteligencia artificial con ChatGPT, Copilot, etcétera. Y tenemos un área de laboratorios donde probamos toda esta tecnología Microsoft, ¿no? Este es nuestro pequeño nicho de negocio. Ujú. Muy Vamos a bien. empezar ya con temas de backup, ¿no? La gran pregunta de siempre, desde que estábamos en 365 es, bueno, ¿por qué tengo que hacer copias de seguridad, no? Esto es cosa de Microsoft. Realmente cuando te pones a investigar qué es lo que Microsoft te da como solución de respaldo, hay Ujú. muchas veces que se nos queda un poco cojo, ¿no? Se nos queda un poco lejos de las necesidades del negocio y dependiendo incluso del sector donde estemos, ¿no? Porque hay negocios que requieren, pues, 5 años de retención de toda la documentación, de todos los correos electrónicos. Esto Microsoft obviamente no te lo da, ¿no? O es un poco tedioso, porque al final recuperar un documento de SharePoint con lo que era el backup nativo de Microsoft o la retención que te daba Microsoft pasaba por restaurar de una papelera de reciclaje, solo 90 días, luego pasaba a otra papelera de reciclaje 90 días más, con lo cual era un poco lioso, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar yo? ¿Hasta dónde puede llegar Microsoft? Y en caso de un desastre, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, hace mucho tiempo que hay herramientas en el mercado que nos posibilitan hacer backup de todo el contenido de 365. ¿Ok? ¿Cuál es la tendencia ahora? Bueno, Microsoft parece ser que se ha dado cuenta de que esto es importante, de que es importante para vosotros el tener un respaldo en la nube de todo el contenido corporativo. Ha analizado los diferentes casos de uso y está promocionando, como ha dicho Roberto en el Ignite, un nuevo servicio de backup dentro del propio Microsoft, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son estos errores comunes que comentamos, ¿no? No solo es hostia, tengo que recuperar un correo electrónico de una persona que se ha marchado de la compañía, sino esto son casos reales y los dos primeros son casos reales que nos han ocurrido a nosotros. El primero de ellos nos ocurrió a nuestro servicio gestionado, ¿no? Por un error humano de uno de nuestros técnicos, se perdió toda la ACL de SharePoint de un cliente. Claro, recuperar toda la ACL de un SharePoint no es trivial, porque hay herencias cortadas, bueno, hay un montón de configuraciones que no tienes por la mano, ¿no? Ujú. Bueno, con AvePoint pudimos restaurar exclusivamente la ACL de todo un SharePoint, con lo cual Ujú. fue un proceso lento, pero automático. Es decir, oye, yo me voy a SharePoint, me voy a la raíz del sitio, le doy a restaurar la seguridad y lo dejo hacer y al final nos salvamos, digámoslo así, nos salvamos de un desastre Ujú. gracias a tener este tipo de herramientas, ¿no? Que nos permiten interactuar un poquito más allá de lo que va Microsoft. Ujú. Errores de sincronización o escritura, bueno, es lo típico, ¿no? Tenemos un Excel compartido con finanzas donde alguien toca, luego no se sincroniza, se pierden los datos, hay 6 personas utilizando, sí tenemos el versionado, pero hay veces que tenemos que tirar de un backup, ¿no? Y es Ujú. importante tener esa posibilidad de restaurar un documento a un punto concreto, ¿no? Ujú. Roberto. Bueno, algo nos ha pasado, ¿no? Hoy con la Sí, presentación, ¿no? justo, Estábamos justo con esta trabajando presentación nos ha pasado en el algo PowerPoint. similar. Entonces, bueno, como comentamos, son casos reales que hemos visto con clientes. El caso del ransomware, por supuesto, es algo que muchos clientes, tanto clientes que lo han sufrido y han decidido por una herramienta de terceros, así como clientes
que tenían utilizando nuestras herramientas y han podido recuperar la información de aquellos usuarios que habían sufrido el ransomware. Esto es un problema bastante común, ¿de acuerdo? Donde lo típico, pues el usuario se le va a encriptar la información, se le va a borrar y, bueno, pues y muchas veces utilizando la funcionalidad nativa de hacer ese rollback, no nos soluciona el problema o nos va a, por así decirlo, ser algo que nos va a perder la información, ¿de acuerdo? Con lo cual, el tener una herramienta que nos pueda permitir el poder restaurar la información desde justo ese mismo día o desde ese, por ejemplo, ese momento en el que se sufrió el ataque, sea importante. Y algo también muy común es, un poco relacionado con la parte de errores humanos de administradores, es la configuración de las políticas de retención. Esto me lo he encontrado ya con 2 clientes. Un cliente fue en el caso que estaba modificando políticas de retención y eliminaron la parte de los chats de Teams, ¿de acuerdo? Y otro cliente eliminaron correos de Exchange. Es un cliente de gran volumen, con muchos usuarios, cientos de miles de usuarios, que necesitaban aplicar una política de retención a la cantidad de datos, perdón, a una política de retención por cuántos años deberían mantener la información de los correos electrónicos. Hubo una mala configuración y básicamente ese cambio afectó a varios miles de buzones de usuarios donde eliminaron literalmente todos los buzones anteriores a, no sé si eran 3 o 4 años, ya no me recuerdo. Entonces, con una herramienta como la nuestra, que utilizaba este cliente, utilizaba la herramienta de backup y pudo restaurar todos los buzones anteriores a 3 años. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, Perfecto. interrupciones del servicio, que esto, bueno, pues puede ocurrir con cualquier servicio en la nube. Venga, vamos a explicaros qué tiene Microsoft actualmente como herramienta de backup, ¿vale? Va un pasito más allá de todo lo que os he comentado, de retenciones, papeleras, etcétera. Ha puesto en marcha la solución de Microsoft 365 Backup, ¿ok? Aquí hay una parte privada, preview anunciada en junio, la pública preview se anunciaba en noviembre, todavía no está disponible para todos los tenants, pero empieza a estarlo, ¿vale? Y lo que nos da es la posibilidad de respaldar OneDrive, Exchange y SharePoint. ¿Vale? Nada más. De momento, nada más. Ujú, Y con una particularidad importante, y es que la granularidad, aparte de otras limitaciones que veremos en un slide posterior, hay 3, no voy a hacer mucho hincapié en Microsoft Backup, ¿vale? Simplemente os voy a mostrar que Microsoft se ha dado cuenta de que el backup es importante, ¿vale? La granularidad todavía está como asignatura pendiente. Podemos llegar a nivel de ítem, a nivel de Exchange, pero no a nivel de ítem, a nivel de SharePoint o a nivel de OneDrive. Con lo cual, bueno, están trabajando en ello, veremos lo que les ujú, lleva, ¿no? ujú, ujú. Nos permite realizar unas configuraciones muy simples de políticas de backup, ¿vale? Donde podemos hacer realmente poquitas cosas, ¿vale? El overview que te da es que el backup nativo de Microsoft lo que nos va a hacer es un backup de el contenido de los últimos 14 días cada 15 minutos. No es configurable, ¿vale? Y de todo lo que va de 14 días a un año, para el contenido de ficheros lo va a hacer diariamente, para el contenido de metadatos en sites de SharePoint, etcétera, lo va a hacer cada semana, ¿vale? Con lo cual, podemos perder información o podemos necesitar tirar de información por un cambio de metadatos, pues de una semana a otra. Todavía, digamos que todavía la flexibilidad que nos da es un poco limitada, ¿vale? La retención del backup, un año, no hay más. Y el coste del backup, que lo veremos más adelante, va también por el tipo de retención que tiene, ¿no? O sea, al final todo lo que sea inmediato o del último mes, últimos meses, tiene un coste, todo lo que sea recuperar a partir de, tiene otro coste, con lo cual, bueno, hay incluso una calculadora Ujú, para calcular el precio del backup que va a tener Microsoft, ¿vale? Con lo cual, ujú, aquí estamos un poquito limitados, ¿vale? En el ujú, caso de... A nivel de scopes, bueno, nos deja seleccionar a nivel de Change por buzón, obviamente. A nivel de SharePoint, a nivel de OneDrive igual, por cuenta de usuario. A nivel de SharePoint nos deja seleccionar por el nombre o el contenido que tiene una URL en SharePoint, ¿vale? Por los modificados o incluso subir un CSV de los sitios que queremos respaldar o buscarlos con un selector, ¿vale? Que te hará una búsqueda dentro de tu SharePoint y te pues, permitirá pues, seleccionar todos los sites que quieres respaldar, ¿vale? Al final lo que veis es esto, es la política es simple, los 3 productos están ahí podemos ver las políticas cómo van y podemos ver
pues si la política está pausada, si está activa, si está funcionando, los backups, etcétera, ¿vale? Hasta aquí llega, con lo cual, ¿qué limitaciones os podemos decir que hay ahora mismo? Teams, por ejemplo, grupos no están respaldados, Viva Engage, Power Platform, Entra ID tampoco. No tienen restauración granular todavía para SharePoint y OneDrive. Tienen limitaciones sobre usuarios borrados, así como contenido borrado, que esto lo he leído esta mañana. En SharePoint, si tenemos una papelera de reciclaje y queremos tirar de un backup de un fichero que está en papel de reciclaje previamente, hay que restaurarlo desde el propio SharePoint para que conste como que está en un sitio principal y que se pueda restaurar en su sitio. ¿Vale? Tiene también limitaciones que también están empezando a cambiar sobre la ubicación donde podemos dejar los backups. ¿Vale? Ahora ya se puede poner en el contenido de un sitio de SharePoint en otro sitio que te crea el propio backup. ¿Vale? Pero hasta hace 4 días no se podía, con lo cual tenías que restaurar sobre el propio SharePoint. Así que si querías comparar una información, lo tenías un poco complicado, ¿no? Y a nivel de OneDrive igual. Limitaciones sobre usuarios borrados, eliminados. Esto es importantísimo porque no nos permite. Tiene limitaciones sobre usuarios que no aparecen en Entra ID. O sea, no nos los muestra como restaurables, cosa que imaginaros el impacto, ¿no? Yo tengo que recuperar la información del exdirector de operaciones que se fue hace 5 meses y tenía una información vital para la compañía. Pues no puedo, ¿no? Coste adicional por restauración después del año. Es decir, todo lo que es la limitación de retención supone un coste extra si queremos ampliarlo, ¿vale? Copias de Microsoft que están en el propio 365. Esto no debe de ser un problema, Microsoft lo tiene respaldado, pero sí queda la confianza, quizá un pelo de desconfianza en, bueno, ¿y qué pasa si los datos que tengo en el backup están en el mismo CPD que mis datos y hay un desastre? ¿No? Pues igual no los puedo restaurar. Y sobre todo el coste, son 0,15 dólares por giga al mes por contenido protegido y contar que estos son incrementales, es decir, que si tengo un espacio de SharePoint que ahora ocupa, imaginaros, ¿no? 100 gigas. Esas 100 gigas las voy a pagar por un año. Por mucho que haga una limpieza de ese SharePoint a la mitad, las primeras 100 gigas, el año de retención las voy a tener. Cuando pasa el año de retención, me va a limpiar la mitad, el backup, y entonces voy a ahorrarme este coste, ¿no? Pero tiene un coste que es gradual. ¿Ok? Sí. Vale, Yo creo que hasta aquí algo... llego yo. Roberto, todo tuyo. Gracias, Oscar. Yo creo que algo importante después de todo este anuncio, ¿no?, de Microsoft, y la introducción de esta nueva funcionalidad, algo importante es bueno, un poco el hecho de que Microsoft sigue defendiendo ese modelo compartido de protección, ¿no? Es decir, cuál es la responsabilidad de cada cliente respecto a quién se debería encargar de la protección de los datos, ¿no? En modelo SaaS versus modelo plataforma como servicio versus infraestructura como servicio, ¿no? Dependiendo de quién proporciona el servicio, bien sea el cliente o bien sea, en este caso, el proveedor, el que tiene más responsabilidad. Y aunque sigue defendiendo ese modelo de responsabilidad compartida, ¿no?, sobre la protección de los datos, sí que ya se ha dado cuenta que efectivamente, pues muchos clientes tienen otra serie de requisitos. Por un lado, hemos hablado de la parte del ransomware. Es muy importante, pues, que en determinados escenarios, en caso de un ransomware, no es suficiente. Y también en casos un poco como comentábamos, ¿no?, donde el cliente necesita una retención más grande, necesita, por ejemplo, la posibilidad de una restauración más granular, una posibilidad de restauración en otra ubicación, bien sea porque usuarios que ya no existen. Es decir, es diferentes casuísticas donde, bueno, pues, es necesaria una herramienta. Entonces, bueno, pues en este caso, AvePoint, ¿de acuerdo? Ha trabajado con Microsoft, ¿de acuerdo? Somos lo que ellos llaman los partners de lanzamiento, ¿de acuerdo? Junto con con otros vendedores. En este caso, AvePoint, pues ha formado parte de este anuncio, ¿de acuerdo? Para la introducción de nuestra herramienta también de Cloud Backup, que luego veremos, donde también ofrece esta integración, ¿de acuerdo?, con el backup nativo de 365, ¿de acuerdo? La herramienta de Cloud Backup, bueno, pues como veis, pues aquí ya vemos un poco esas mayores diferencias, ¿no? Esas mayores ventajas, donde no solamente se va a centrar en el backup de los servicios principales de Exchange, SharePoint y OneDrive, sino también un poco el backup de de servicios más complejos, como puedan ser backup de Teams, backups de grupos de 365, backups de Viva Engage, backups de Project Online, backups de, por ejemplo, Power Platform, muy importante para aquellos de vosotros que ya estéis utilizando, pues, toda la parte de Power BI,
Flows de Power Automate, apps de Power Apps, ¿vale? Esto fue un tema que también hablamos conjuntamente con Óscar en nuestro anterior webinar, ¿de acuerdo? La importancia también de realizar backups para Power Platform y muy importante también la parte de todo lo que tenga que ver con Azure. Obviamente en un escenario, por ejemplo, de disaster recovery, ¿no? Por ejemplo, donde tengo que restaurar los usuarios, tengo que restaurar grupos, aplicaciones, roles, cualquier configuración que pueda tener de la parte de políticas condicional, de acceso condicional, es decir, toda la configuración que pueda tener en mi tenant, esa base que tengo en Entra ID, también el poder realizar un backup, ¿no? Así como otros servicios, otras nubes, como puede ser Google Workspace o Salesforce, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues no solamente se centre en los servicios más, por así decirlo, más básicos de 365, sino también en los más avanzados, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, bueno, pues la herramienta de Cloud Backup, pues como veis, pues ha sido mencionada en diferentes estudios, entre ellos, por ejemplo, aquí vemos el de Forrester, que fue nombrada como líder, ¿de acuerdo? En cuanto a soluciones de backup multisas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, hace una diferencia en lo que es multisas con herramientas que también igual proporcionan soluciones de backup on-premises, ¿vale? O sea, por ejemplo, es decir, por ejemplo, backup de máquinas virtuales on-premises o plataformas legacy, ¿de acuerdo? Por eso aquí solamente vemos vendedores SaaS, así como, por ejemplo, últimamente, recientemente también salió publicado en uno de los estudios de Gartner en cuanto a herramientas de backup. De nuevo, a nivel SaaS, ¿de acuerdo? Tiene que hacen diferentes distinciones, por eso no se ven en diferentes estudios. Pero un poco como resumen, ¿cómo AvePoint en este caso lo hace mejor? ¿Cuál es un poco la ventaja, no? Por un lado, como hemos comentado, esa protección para más servicios avanzados. Teams, porque, bueno, ¿qué pasa? No me vale únicamente tener el backup del sitio de grupo, de ese team o de ese grupo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con las conversaciones, con los canales? ¿Qué pasa con, por ejemplo, si tengo Planner, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay una serie de información que de forma nativa no está cubierta. Los chats de Teams que hablábamos antes, ¿de acuerdo? La mayoría de los clientes, pues muchas veces utiliza la parte de retención. Pero ¿qué pasa si de repente la persona que configura la retención lo hace mal? De repente se va a borrar todos los chats que existieran en mi tenant, ¿de acuerdo? Así como, bueno, pues también hemos hablado de Power Platform, Entra ID, Dynamics, etcétera. Muy importante, ese backup y recuperación granular. Es decir, que no solamente que tenga que restaurar esa colección de sitios completa de SharePoint, sino que yo pueda restaurar granularmente pues un documento, una versión de un documento, una biblioteca o una lista que tenga creada en ese sitio de SharePoint, así como posibilidad, bueno, pues de restaurar en otra ubicación, ¿de acuerdo? Que pueda restaurar en otro tenant, en otra colección de sitios o poder exportarlo de forma local. También muy importante en casos donde igual un usuario se ha ido de la empresa y necesito igual exportar su buzón en formato PST o su OneDrive, ¿de acuerdo? Para que tenga acceso o por temas también de protección de datos, de RGPD, ¿vale? También hablábamos de la ubicación de los datos. De la herramienta nativa, por defecto, los datos se mantienen en 365. En este caso, pues hablamos con muchos clientes donde el requisito es que la información de backup esté separada. Ya no solamente de la infraestructura de Microsoft, sino que, por ejemplo, puede estar almacenada en otra nube, como puede ser, por ejemplo, en este caso, Amazon Web Services en almacenamiento tipo S3, por ejemplo, ¿vale? O a través de lo que nosotros llamamos el Bring Your Own Storage, donde el cliente, si quiere, pueda almacenar sus backups en un almacenamiento que ellos gestionen. Cuando hablamos en este caso del almacenamiento, últimamente muy importante esa capacidad, ¿no? La estrategia esta que se conoce como el 3-2-1, ¿no? De tener diferentes copias de los backups en diferentes ubicaciones, ¿no? Lo que se suele llamar como el backup que esté air-gapped, es decir, que esté de alguna manera isolado, ¿no? Esté aislado, perdón, por ejemplo, si hay un ataque de ransomware o cualquier otro tipo de incidente, que esos backups no se modifiquen, esa inmutabilidad de los backups, ¿no? Con lo cual, muy importante. Y, por otro lado, en este caso, la solución que ofrecemos no tiene costes adicionales, podemos tener una retención ilimitada, podemos tener un tenant como tenemos varios clientes, con más de 1 petabyte de información en 365, donde a través de la retención limitada pueden tener ya
múltiples petabytes donde no va a haber un coste extra, ¿de acuerdo? Esto está por contrato, donde bien sea tengamos retención limitada o 5 o 10 años, el coste es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, como comentábamos, AvePoint ha sido, en este caso, anunciado como un partner de lanzamiento de Microsoft para lo que inicialmente llamaban Syntex, backup de Syntex, ¿de acuerdo? Que ahora se ha llamado Backup Microsoft de 365, ¿de acuerdo? Y como veis aquí, en este caso, estamos ya también nosotros en modo preview, ¿vale? En modo un poco como versión de pruebas con algunos clientes que estén interesados, ¿de acuerdo? En utilizar nuestra herramienta de backup de 365, ¿de acuerdo? Junto con el backup de 365. Entonces, por ejemplo, aquí veis en esta captura de pantalla donde vemos que para Exchange, OneDrive y SharePoint vemos dos opciones. Vemos el poder utilizar o uno u otro, o, como luego veremos también, los beneficios de utilizar los dos a la vez. Podemos utilizar lo que sería, por ejemplo, el Syntex Backup, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para hacer backups de aquellos objetos que requieran una velocidad muchísimo más rápida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque uno de los beneficios mayores de este backup nuevo que ha introducido Microsoft es la velocidad. ¿Por qué? Porque obviamente Microsoft tiene acceso, por así decirlo, al backend, ¿no? Tiene acceso a la base de datos de cada tenant, por ejemplo, esa colección de sitios, ese team, por detrás está en una base de datos, ¿no? Con lo cual, anteriormente, cuando hablamos de una granja de SharePoint, que hacíamos backups de las bases de datos de contenido, en este caso, Microsoft tiene esa posibilidad, ¿no? Con lo cual, nos va a ofrecer unas velocidades de backup muchísimo más grandes que cualquier otra opción, bien sea a través, como por ejemplo, de la funcionalidad nativa que tenemos de backup, a través de, por ejemplo, de las APIs de Graph, donde, pues obviamente son APIs más lentas, son APIs en las que también se ven afectadas de alguna manera por ese throttling de Microsoft, y en este caso, bueno, pues la recomendación es, en nuestro caso, utilizar las dos, donde por un lado vamos a tener esa velocidad a la hora de hacer backups y de restores de información que igual requiera una restauración muy rápida, ¿de acuerdo? Pero luego con la funcionalidad del Cloud Backup para hacer esa restauración más granular o más que me cubra esos huecos que me deja. Entonces aquí vemos, bueno, un poco este dashboard, cómo sería a la hora de configurar ese backup, y el asistente nos va a ir guiando acerca de cómo configurar ese backup, el definir, como veis aquí, ese scope, tanto si queremos configurar el backup de Syntex o el nativo de Microsoft 365, como el nuestro, y el poder seleccionar a nivel más granular, ¿de acuerdo?, qué objetos queremos hacer backup, ¿de acuerdo? La frecuencia de los backups. Por un lado, tenemos la frecuencia de los backups de Microsoft, como hemos visto, pero también nuestros backups 4 veces diarios, ¿de acuerdo? En cuanto a la recuperación, pues la recuperación, como veis, podemos tener la recuperación nativa de lo que sería la parte de Syntex, ¿de acuerdo? Donde estaríamos en este caso un poco con la misma funcionalidad de recuperar haciendo una búsqueda de diferentes buzones de usuario, ¿de acuerdo? En este caso, pues como hablábamos, la granularidad, etcétera, de los diferentes servicios es diferente, ¿no? Aquí en este caso vemos esa restauración de un buzón completo, ¿de acuerdo? Y donde, bueno, pues seleccionaríamos ese punto de restauración. Como veis, en el caso, por ejemplo, de Exchange, ocurre muchas veces, en ocasiones, cada 10 minutos, ¿de acuerdo? Como veis aquí. Eso no significa que el Microsoft nos tome un snapshot cada 10 minutos, ¿de acuerdo? Sino que hace una especie de versionado, por así decirlo, ¿vale? Por debajo. Entonces, dependiendo de los cambios que se ejecuten por debajo, él cada 10 minutos hace esos cambios, hace, por así decirlo, ese backup, ¿de acuerdo? Y como veis aquí, como comentaba Oscar, bueno, pues tenemos la posibilidad de restaurarlo en la misma ubicación o en uno nuevo, ¿de acuerdo? Ujú. En este caso, pues me crearía una nueva colección de sitios con una nueva URL, ¿vale? Pero, bueno, en este caso, como por ejemplo en casos de ransomware, ¿qué es lo que haría AvePoint? Bueno, por un lado, en este caso, AvePoint proporciona a través de la herramienta Cloud Backup una funcionalidad nativa de protección contra ransomware. ¿Qué es lo que protege? Protege OneDrive, SharePoint, Teams y grupos de 365. ¿Y cómo me protege? Me protege de dos maneras. Por un lado, me va a proteger, por un lado, acerca de
actividades, por así decirlo, que no sean usuales. Por ejemplo, si un usuario de repente se está borrando múltiples ficheros, si un usuario, por ejemplo, está modificando muchos ficheros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hay un ataque de ransomware, me va a intentar o bien borrar los ficheros o bien modificarlos, es decir, encriptarlos. Y por un otro lado, en un segundo lado, me va a proteger acerca de la encriptación como tal, ¿de acuerdo? Es decir, va a detectar esa encriptación, va a detectar lo que se conoce como esa aleatoriedad del fichero para detectar esos ataques de ransomware. ¿Para qué? Para alertar a los usuarios y proporcionar una herramienta, perdón, una interfaz automáticamente para que el usuario pueda restaurar o el administrador mismamente puede restaurar ese OneDrive o ese grupo o ese team que se haya visto afectado en el momento justo antes de que ese ataque se haya producido, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues la herramienta me va a mostrar un timeline, como veis aquí, a la hora de lanzar un restore, me va a marcar, como veis ahí, con esa campanilla, bien sea ese backup que ha detectado donde se hayan producido esas actividades que, por así decirlo, inusuales, o bien donde se ha detectado ese ataque potencial de ransomware, ¿de acuerdo? Otra funcionalidad muy importante, tanto, por ejemplo, en escenarios de, por así decirlo, de caída en el servicio, ¿no? O bien simplemente porque muchas empresas no quieren dar a sus usuarios más, por así decirlo, más tareas al servicio de IT para restauración de datos. El portal, lo que se llama de Recenter, es decir, el poder proporcionar a los usuarios finales su propio servicio de modo autoservicio para recuperación de datos. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando se produzcan caídas en el servicio, imaginaos que, por ejemplo, no hay acceso temporalmente a 365. Imaginaos que, como ocurrió hace ya unos años, donde no se puede tener acceso, bien sea porque igual ha habido problemas con la autenticación de 365, bien sea alguna caída en el servicio, y es necesario acceder a alguna información crítica. Bueno, en este caso, el usuario tendría acceso a un portal, en este caso se llama Red Center, proporcionado por AvePoint, donde podría acceder a la información de backup de su buzón, de sus OneDrive. ¿Para qué? Para que ese usuario pueda independientemente acceder a ese documento que igual necesita trabajar y pueda exportarlo, ¿de acuerdo? Como veis en la siguiente diapositiva, pueda o bien restaurarlo en este caso, en la misma ubicación, o bien, en este caso, si hay una cadena de servicio que pueda exportarlo. ¿Para qué? Para yo trabajar localmente y cuando el servicio haya vuelto a la normalidad, poder volver a un poco hacer ese merge de los cambios. ¿De acuerdo? Y en este caso, bueno, pues para ver un poco, vamos a ver muy rápidamente la herramienta en funcionamiento, ¿vale? Entonces voy a compartir, en este caso voy a tomar control, gracias Oscar, de la herramienta. Como veis, cuando inicio sesión en la herramienta de Cloud Backup, ¿de acuerdo? Espera, ¿Qué es lo Roberto, que primero que creo que veo? no te estamos viendo. Ok. Creo, ¿eh? ¿Podéis confirmar, por favor, si me veis la pantalla? En principio me dice que estoy Se, compartiendo. se ve Sí, la lo veo. pantalla. Sí, Sí, se ve. Vale, vale. Gracias, perfecto. Meritxell. Ujú, gracias. Algo muy importante que se me ha olvidado mencionar al comienzo. Estamos, como veis, en una reunión de chat de Teams, con lo cual cualquier duda que tengáis al final del webinar vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, pero por supuesto, si tenéis alguna duda que queráis hacer, podéis utilizar el chat nativo de Teams, ¿de acuerdo? Que estamos también revisándolo. Como veis, cuando accedo por primera vez a la herramienta de Cloud Backup, ¿qué es lo que veo? Voy a ver un dashboard donde voy a ver el estado de cada servicio, ¿vale? El estado de cada servicio que está soportado. En este caso, toda la parte de los 3 servicios nativos que soporta Microsoft, Exchange, OneDrive y SharePoint, pero como veis, el resto de servicios avanzados. Grupos de 365, así como la parte de sitios de grupos de SharePoint, la parte de los buzones, la parte de, por ejemplo, de la identidad del grupo, Planner, ¿de acuerdo? La parte de Teams, ¿de acuerdo? Donde, en este caso, a nivel de Teams, vamos a hacer backup de los canales, tanto canales privados, canales compartidos, las grabaciones, los chats de Teams, ¿de acuerdo? Parte de proyecto online, todo lo que sea el PWA, carpetas públicas de Exchange para aquellos de vosotros que sigáis utilizándolas,
Viva Engage, es decir, toda la parte de comunidades, ¿no? Todo lo que tenga que ver con comunidades, obviamente el sitio de grupo que va por debajo, toda la parte de reacciones, las conversaciones que ocurran en la comunidad, etcétera, y la parte de Power Platform, donde por ahora se soportan los 3 servicios más populares, como sean áreas de trabajo de Power BI, flows de Power Automate y apps de Power Apps, ¿vale? Entonces, aquí es donde veíamos antes dónde se va a ofrecer la integración con el backup nativo de 365, ¿de acuerdo? Pero para el resto de servicios, pues como veis, el proporcionar esos backups que se ejecuten hasta 4 veces de manera incremental diariamente, donde, muy importante, pueda definir este scope del backup, es decir, por ejemplo, para aquellos de vosotros que tengáis un único tenant compartido con múltiples diversas ubicaciones geográficas, o bien porque el tenant, como comentamos, una empresa global que tenga sedes en Reino Unido, en Francia, España, Estados Unidos, por ejemplo, y sea necesario el de poder definir diferentes políticas de backup para diferentes objetos, ¿de acuerdo? Es decir, que no una única política afecte para todo, con lo cual puedo definir aquí claramente qué objetos quiero realizar ese backup, de qué tenants, ¿de acuerdo? O si quiero definir algún tipo de retención diferente, bien sea por temas legal, igual los usuarios de los backups de los usuarios de Alemania, pues por ley únicamente debo mantener esa información durante 5 años, mientras que igual en otras regiones no es necesario. Con lo cual, como veis, el poder tener más control sobre los diferentes servicios y, muy importante, a la hora de hacer esa restauración, el que pueda hacer un restore más granular. Por ejemplo, a nivel de Teams, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a ir a nivel, como veis aquí, del team completo, a nivel de, por ejemplo, de un documento, una tarea de planner, ¿de acuerdo? O si fuera más a nivel, lo que llamamos nosotros vista de calendario, ¿de acuerdo? Donde a nivel de, por así decirlo, de explorador, a vista de explorador, puedo restaurar ese team completo, o si entro dentro de cada team, poder ver los objetos más granulares, como por ejemplo la parte de planner, el sitio compartido del grupo, el sitio de grupo compartido, o, como veis, a nivel incluso de canal, donde poder ver canales, tanto canales estándar, canales compartidos, canales, perdón, que se me ha, tengo que actualizar aquí. Por ejemplo, a nivel de canales, poder ver canales privados, canales compartidos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente aquí, en este caso, era el team que estábamos hablando, y si ve a nivel de canal, pues ya me cargaría esos canales, incluyendo canales privados compartidos, y, por ejemplo, si entro dentro de cada canal, vería los ficheros asociados a cada canal, o incluso las conversaciones del canal, ¿vale? Entonces, esa funcionalidad que acabamos de restaurar granular. ¿Y qué otras opciones hemos estado hablando? Hemos estado hablando de esa protección contra ransomware, ¿no? Esa protección sobre o bien ataques de ransomware o actividades inusuales. Y, por ejemplo, en este caso, que es el OneDrive de un usuario, cuando yo vaya a hacer una restauración de un OneDrive, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, automáticamente me muestre unas sugerencias, ¿no? Que automáticamente cuando yo vaya a hacer esa restauración, que inicialmente me diga, hey, estos son los OneDrive de los usuarios que han tenido algún tipo de, pues en este caso, actividades inusuales, por ejemplo, ¿vale? Y que, por ejemplo, cuando yo vaya a buscar a través de esos diferentes puntos de restauración, ¿de acuerdo? Para, por ejemplo, el OneDrive de este usuario, que me muestre claramente en esos puntos de restauración cuáles son aquellas fechas en concreto donde se ha producido ese, por ejemplo, o bien sea de ataque de ransomware o ese incidente, ¿no? Como veíamos antes, en la captura de pantalla se me mostraba a través de diferentes iconos, ¿de acuerdo? Donde poder ver, en este caso, pues mira, ocurrió este día, ¿de acuerdo? Vale, hazme el restore, ¿de acuerdo? En este caso, o bien en la misma ubicación, como comentábamos antes, podemos restaurar en la misma ubicación, en otra ubicación, exportar de forma local Si os y fijáis, ahí tenéis el check también de la seguridad. Lo que os comentaba antes de, Ujú, oye, suelo exportar, suelo hacer una restauración de la ACL, ¿no? ujú, Es el caso que nos salvó a nosotros. exacto. Ujú.
por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, restaurará no solamente las ACLs, ¿de acuerdo? Pero también, por ejemplo, si tiene permisos de compartición, Ujú. rotura de herencias, si tiene un link directo creado, bien sea con usuarios internos o usuarios externos, toda esa información se restaurará también. Ujú. ¿Vale? Hablábamos de la parte de ransomware, hablábamos de esa restauración de usuario final a través del portal de Recenter, ¿vale? Donde aquí ya, en este caso, como usuario final, ¿de acuerdo? El usuario final, sin necesidad de contactar con soporte, o etcétera, a través de un ticket, que pueda de forma nativa acceder a su propio, por ejemplo, a su propio buzón, ¿de acuerdo? Y a través de un servicio de un portal de autoservicio, poder ver, por ejemplo, también utilizando la previsualización, funciones de previsualización, tanto para correos electrónicos como para documentos de OneDrive, poder ver antes de restaurar esa información si esa es la información que yo realmente necesito recuperar. De nuevo, un poco en escenarios, bien sean de autoservicio o bien en caídas de ese servicio, donde igual pues necesito trabajar sobre este fichero, eh, governance, ese fichero hemos estado colaborando internamente, ¿de acuerdo? Bien sea, bueno, en este caso, bueno, pues en un fichero aquí vemos PDF, ¿de acuerdo? Y poder ver, de nuevo, aquí en formato previsualización para comprobar antes de poder restaurarlo o bien exportarlo de forma local si es el fichero que necesito, ¿de acuerdo? Y obviamente cuando hablábamos de otras funcionalidades, retención limitada, ¿de acuerdo? Bien sea por servicio o por lo que llamamos contenedor, donde poder ver, definir diferentes políticas de retención para la información del backup, ¿de acuerdo? Así como el almacenamiento, ¿de acuerdo? Un almacenamiento que pueda ser, como por defecto, o bien en Microsoft, en este caso, por ejemplo, Microsoft Azure Blob Storage, así como otro tipo de almacenamientos, bien sean de tipo Amazon S3 o en otras nubes, por ejemplo, también incluso de IBM, Spectrum Protect, IBM Cloud Storage, etcétera, etcétera. Mm. Hay una funcionalidad además que a mí me parece muy interesante, que es la granularidad también de permisos de los operadores de backup y Ujú. la protección de los datos que se restauran. Imaginaos que tenemos que restaurar los datos de un VIP, ¿no? De la compañía y pedimos al servicio que nos haga esa exportación. Esa exportación va encriptada con contraseña, no se puede ver el contenido y obviamente podemos decidir quién de nuestro equipo puede hacer estas acciones. No todos los Mm, operadores de backup tienen por qué acceder a esta información. ¿Vale? ujú. Es configurable también. Exacto. Muchas empresas delegan, ¿de acuerdo? Muchas veces porque igual, como hablábamos, en una empresa global, el ejemplo de una empresa global que tiene su equipo de helpdesk, por ejemplo, en otra región y necesitan separar que cada equipo, por ejemplo, pueda restaurar únicamente los buzones o los OneDrive de su región. O el caso que comentaba Oscar, el equipo, muchas veces algunas empresas tienen un equipo dedicado a los usuarios VIP en la empresa donde poder definir, bueno, pues este grupo de usuarios va a tener únicamente acceso al buzón, a la restauración de servicio de Exchange y dentro de cada uno de ellos, pues, por ejemplo, si tengo aquí los buzones por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, aquí los usuarios de esta región, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, como veis, lo mismo para cada servicio, para que cuando ese usuario inicie sesión, únicamente verá la funcionalidad de restauración para esos buzones, ¿de acuerdo? Con lo cual, un poco más de Ujú. control sobre qué usuario puede hacer y, obviamente, todo auditado, donde yo pueda Exactamente, ver en cada exactamente. momento qué se está haciendo. ¿Vale? Y además, añadir que también es una herramienta que es integrable con SIEMs a nivel de logs, a nivel de acciones, ¿vale? Que a través Ujú, de las APIs públicas podemos integrarlo con un SIEM, con un SOC o con ujú, cualquier herramienta de nuestro centro de operaciones de ujú, seguridad. ujú. Para completar un poco la protección que hablábamos antes, ¿no? Hemos hablado de la protección de 365 o de otros servicios, pero muy importante también, vemos observando últimamente, donde los clientes también utilizan la funcionalidad de esa protección también para la parte de la configuración del tenant de lo que es Azure, así como toda la parte de Entra ID, es decir, usuarios, grupos, roles.
aplicaciones, ¿de acuerdo? Autenticaciones, así como todo lo que tenga que ver con políticas de acceso condicional, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con lo que es la configuración del Intune, Defender o el propio tenant de Azure. Con lo cual, en un escenario de disaster recovery, el poder controlar no solamente la parte 365 con toda la parte de colaboración, sino también un poco esa base que tenemos en el mundo de, por ejemplo, de Entra ID, donde pueda, por ejemplo, restaurar, como vemos aquí, por ejemplo, un usuario, el poder exportar las claves del BitLocker o, por ejemplo, de forma nativa, la parte de los logs de auditoría o de inicios de sesión están limitados por tiempo y pues, si fuera necesario para imagínate, hemos tenido algún incidente que me toque investigar un año atrás, por ejemplo, el poder revisar esa información. Con lo cual, un poco completar, ¿de acuerdo?, la protección, ¿de acuerdo?, que tengamos en nuestra nube de Microsoft. Venga, perfecto. Si os parece, volvemos a la presentación. Muy bien. Roberto, estás, ¿no? Sí. Ya lo tenemos. Vale. No sé si me estáis viendo ya. Avisadme si me veis. Todavía no. Todavía no, Óscar. Ya. Vale. Ahora sí. Ahora. Venga, perfecto. Bueno, como decía Roberto, entonces, ¿podemos combinar los dos productos? Sí, aprovechando las ventajas que nos va a ofrecer el Microsoft 365 Backup, obviamente podemos, ¿vale? Nuestro consejo es respaldar esos buzones críticos, esos sitios críticos de la compañía utilizando Syntex Backup, ¿vale? Ya que el coste ahí no va a ser un problema porque lo que necesitamos es que la continuidad de negocio siga y que no hayan cortes de servicio. Y para todo el resto, aprovechar las bondades que tiene una herramienta de terceros como AvePoint, ¿no? El proteger otras plataformas, cumplir con requisitos un poquito más amplios de restauración granular, de retención de información, etcétera, ¿no? Finalmente, vamos a presentar los dos casos, uno nuestro de Raona con AvePoint Backup y uno de Roberto, ¿ok? Al final, lo que os vamos a poner son encima de la mesa dos clientes. Roberto, empiezas tú. Sí. Tenemos varios ejemplos de este tipo por así decirlo, de incidentes. En este caso, el cliente de Walls Construction en el sector de construcción, donde en este caso el cliente se vio afectado por un ataque de ransomware, donde en este caso se le encriptaron diferentes OneDrives de los usuarios, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este usuario ya utilizaba la herramienta de Cloud Backup, con lo cual a través de la restauración que hemos visto, por ejemplo, a través de que os he mostrado ahora mismo, pudieron hacer esa restauración del OneDrive de ese usuario a un punto justo anterior donde poder restaurar la información. Muy importante, el usuario intentó de forma nativa, ¿de acuerdo?, hacer esa restauración utilizando la restauración de OneDrive y se dieron cuenta de que no era suficiente porque varias veces tenían varios días de pérdida de datos, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues en este caso un ejemplo, como podréis ver más dentro de nuestra web, de casos casos de éxito de diferentes clientes de backup, donde la herramienta pues fue una gran ventaja a la hora de protegerse contra este tipo de incidentes. Vale, y por nuestra parte ponemos el caso de éxito de ITT. ITT es una compañía de venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola que empezó a trabajar con nosotros en 2017. Tenía su ecosistema de datos corporativos desperdigado por diferentes herramientas y trabajamos con Raona para unificar todo el contenido en Microsoft 365. Y el siguiente paso es, bueno, ¿y ahora qué, no? Ante este auge de noticias de ciberataques que hemos tenido en los 2 últimos años, nuestro cliente estaba preocupado por saber qué pasaba si tenía un ataque informático y se puso en contacto para contratar un seguro de ciberseguridad, que al igual que, no sé si sabéis, la ISO 27001 recomienda que tengamos siempre una herramienta de backup para todo el contenido corporativo, ya sea on-prem, ya sea cloud, ¿no? Entonces, esta compañía de seguros pues les recomendó disponer de un backup en la nube, ¿no? Fuimos hacia la solución de Cloud Backup. Hoy por hoy tenemos todo el contenido de 365 que hace
tiene ITT en su lado, que es Exchange Team SharePoint OneDrive, y ahora estamos poniendo en marcha o prospectando Power Platform porque están desarrollando aplicaciones con Power Platform. Y al final el testimonio que tenemos es este, ¿no? De nunca sabes si va a ser necesario o no hasta el día que lo necesitas, y la tranquilidad tiene un valor muy, muy, muy grande para ciertas áreas de negocio y ciertas personas de las compañías, ¿no? En este caso, Josep Andújar, que es el Operations Lead, es lo que nos transmite, ¿no? De, bueno, al menos estoy tranquilo porque, como os he comentado antes, ¿no? Y en 2 ocasiones, los chicos de Raona perdieron la CL y los chicos de Raona consiguieron recuperarla, ¿no? Entonces, eso da una tranquilidad brutal. Y hasta aquí hemos llegado. Si tenéis alguna pregunta, podemos compartir la pregunta en el chat y nosotros la responderemos. En caso contrario, como os hemos indicado, la sesión se ha grabado, con lo cual compartiremos la grabación con vosotros y la presentación para que la podáis ver con más profundidad, con más calma. Así que nada más. Pues Roberto, si te parece, no hay preguntas en el chat, cerramos. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, Óscar. Gracias por vuestra colaboración. Gracias a Raona por su participación. Gracias. Buen día. Chao.